Hablando de Milei, tenemos un tema... Y el peronismo. Y el peronismo. Y su peronismo. Milei que no para de pisar el palito, ¿no? A ver, ¿cómo fue la pisada de palito? No sé quién la quiere redactar. Ah, no, nadie la agarró. Bueno, resulta que ahora en diputados una situación terrible que se dio el otro día en la votación de presupuesto, cuando se votó en general. Javier Milei, el bloque de Libertad Avanza, un buen discurso. Se mantuvo, dio un discurso como bloque. Se mantuvieron firmes y votaron en contra del presupuesto en general, pero después en particular no se quedaron en la votación. Hay que ver ahí de quién fue el error y hay que plantear esa situación, pero el hecho es que no estuvieron en la votación y hay un nuevo impuesto que hay muchos que lo intentaron bautizar como impuesto Milei. Hay que ver si eso es justo o no, pero eso es parte del Yo lo vi ayer debate. en TN y seguía teniendo los dos brazos. ¿Qué cosa? Milei. Porque él había dicho que si subía un impuesto se iba a cortar un brazo. Sí. O si creaba un impuesto y él tenía los dos brazos puestos todavía. No sé si le falta capaz de tratamiento médico o algo. Pero es un desastre. Es un desastre porque él se vende como una persona anticasta que no se va a meter en esas cosas y se termina metiendo. No sé qué arreglo. He escuchado hasta que fue un favor que le pidió el grupo donde estaba antes de aerolíneas. Como, no sé, o sea, algo raro hay de por qué no estuvo ahí. Pero no logro entender cuál fue el motivo. No sé, yo escuché ayer lo que él hablaba en el programa de Majul y era... A mí me daba vergüenza. No se da cuenta que hoy es un político, que es un legislador de la nación y que él no puede hablar como habla. Él habla que por cuestiones éticas. Y él va a hablar de ética, que salga de la política, se suba a un púlpito y empiece a crear su religión y a bajar líneas del púlpito. Pero cuando tiene que tomar resolver temas concretos, tiene que resolver temas concretos y dejar todas sus cosas... no creo que se refiera a eso con ética. Él, cuando habla de ética se refiere a la ética de libertad que ya hablamos en el primer programa. Creo que ya la rompió la ética de libertad y está bien, porque él dice: voy a meter en política y sabe que eso va en contra de la ética de libertad, del anarcocapitalismo y todos esos temas, que es lo que él se define filosóficamente. Ya rompió la ética, ahora que empieza a ser pragmático y que haga cosas que sirvan en la realidad, digamos. O sea, porque justamente él dijo Claro. lo que iba a hacer. Por eso Voy a dejar la parte filosófica para hacer cosas pragmáticas. O va al púlpito o va al Claro, Congreso, que porque elija. Está en una disyuntiva con él mismo. Y creo que también eso es lo que produce que él esté, como decía recién, pisando el palito constantemente. Vos lo mencionaste la otra vez. Dice lo que quiere que diga lo que le preguntan. O sea, el periodista le dice algo buscando que responda: quiero que haya comercio de niños, y él dice exactamente lo que espera que responda. Claro, muchas veces es yo como creo que eso se debe a se que lo él es dejan muy sincero. servido, que él entienda. Sí, es muy sincero. Igual en esta situación me parece que es diferente, porque no hay una entrevista, no hay declaraciones de una entrevista en la que eso ¿sabes haya a qué voy pasado? con lo de pisar de palito? Voy a que capaz, si él no Sí. votaba, si él votaba en contra de ese impuesto, capaz se aprobaba igual, porque incluso los de Juntos por el Cambio votaron a favor y lo critican, digo, también hay hipocresía por ese lado. Pero capaz se aprobaba igual sin su voto. Pero el tema es que él hubiera estado ahí votando en contra de ese impuesto. A mí lo que me parece es, la situación es terrible, y especialmente para un espacio que tendría que ser campeón en la baja de impuestos, y justamente con la declaración de Javier de si voto un impuesto, si me ven votando un impuesto me corto un brazo. Y muchas veces dijo que la sociedad se lo reclame. Entonces eso me parece terrible. Lo que sí me parece que es una locura pensar que todavía en este momento pensar que Javier Milei se lo puede comprar. O sea, ni en la elección del año pasado lo pudieron comprar en varias oportunidades. En redes. Claro, pero digo, ante esa posibilidad me parece que es casi remota, porque digo, es un tipo que gana en dólares en cualquier lugar del mundo al que va. Bueno, no creo que pueda compararse lo que Nunca gana en diputados. pongas las manos en el fuego por nadie. Macri Ni no siquiera gana por vos. mucho, digamos. No, O sea, pero digo, Porque me tenga parece... plata eso no es un razonamiento para decir que no vaya a robar. No, Yo pero no creo es una irrealidad en un punto de que decir, lo van a comprar por que un impuesto de ¿cuánto era? No me acuerdo 250. cuánto. 250 pesos, que pero es una carga más Es lo sobre la ético, gente. es lo ético, sí. Es la cuestión ética lo que está en discusión. Y eso, pero el tema central, me parece, es acá hay una discusión interna que tiene que hacerse dentro de Libertad Avanza sobre por qué pasan estas cosas. Me parece que hay, citando digamos un poco lo que decía Cristina en su momento con funcionarios que no funcionan, hay asesores que no asesoran,
y que no cuidan, digamos, a la figura central que es Javier Milei. Si vamos a tener a una figura central como es Javier Milei, llevando adelante un movimiento político tan importante como este, que está sucumbiendo a las estructuras partidarias de todo el país, me parece que hay que ser responsable y cuidar la figura y no decirle, bueno, ya te podés retirar, ya no pasa nada. Está bien, pero Fuentes que cuando dicen él que está es frente... inasesorable, el que no se deja llevar por ningún En el momento en que asesoramiento. él está frente a un periodista, por ejemplo, no pueden estar hablando por él. No puede tener un asesor hablando por él. Tiene que el que mueve la boca es Pero él, aparte yo iba a decir el que tiene que hablar él y las ideas tienen que ser él. No puede ponerse a hablar, te vuelvo a decir, como si estuviera en un púlpito o estuviera en una clase, cuando empieza a hablar sobre si el suicidio es un proyecto de vida, no puede decir esas cosas. No, es que ese tipo de cosas son cosas que se podrían haber evitado. Fíjate cuando fue lo de... Disculpa, y esto es lo de mismo. niños. O sea, cuando ayer le preguntaron sobre el tema ese, no puede tirar la pelota afuera. En algún momento tiene que aprender a decir me equivoqué. No, pero hablando de Es que asesoramiento, yo creo que hay veces que hay fuentes que dicen que él es inasesorable. Como que no se deja llevar por otras personas o recomendaciones. Él dice lo que él piensa. No sé, yo no lo conozco en persona. Hay un conflicto- Lo conozco en persona, pero digo, no conozco cómo está trabajando su campaña política, pero Hay un cierta conflicto gente que entre dice la eso, realidad digamos. que vos planteás varias veces de esta visión No, pero anarcocapitalista ese conflicto o del está en él. gobierno a mí Ese mismo, conflicto está en su mente, personal. digo. Más allá de eso, la Claro. gente que lo asesora, ¿lo puede asesorar o él se resiste a ser asesorado? Y yo no tengo idea. Pero es una pregunta que pongo en la mesa, digo. Pero sí. ¿Se dejará asesorar Milei o él va y dice lo que él piensa con honestidad, por más que no estemos de acuerdo, pero dice lo que él piensa, aunque sea quiero que se vendan los niños? No, a mí me parece que no lo muchas dijo veces igual, él pero- habla, porque precisamente como vos decís, esta cuestión del conflicto político y teórico, Internos. del púlpito, del libro, digamos, es como que a veces, claro, le hacen una pregunta y dice, sí, es un debate que se puede dar, hay un libro que lo trata, pero al no aclarar, porque él tiene que salir a hacer aclaraciones porque no es claro en una primera instancia en algunos momentos. Es muy claro en muchas cosas, porque mucha gente entiende economía gracias a lo que él explica. Pero en otras cosas, la gente le hace falta No es una cuestión claro- teórica que claramente él está pensando en lo que él ya sabe de teoría y no está pensando en lo que la gente del otro lado ha leído sobre ese Porque autor que está mencionando. Parece que él no termina de captar, de tomar conciencia cada vez que habla en el ámbito en el que está hablando. Eso no es claro en la diferenciación entre lo práctico y lo teórico. No se Mira, mi diferencia. suegra me lo dijo, o sea, no es político. Y es una realidad, o sea, a veces esa cuestión del sincericidio en extremo te perjudica. Te perjudica porque terminás teniendo quilombos todos los días y y tenés que estar tapando agujeros todo el tiempo. Entonces tenés que encontrar un punto medio Pero también entre es lo la que lo benefició, sinceridad. ojo. Sí, lo benefició Porque por eso. el hecho de decir lo que pensaba y capaz putearse con gente de la tele y decir cosas que en ese momento hace no que la eran gente mainstream. piense, es honesto. Sí, y aparte de haber dicho cosas que no eran mainstream en ese momento, que no eran cosas que se decían, también hizo que la gente lo vote. Y ese mismo factor, que la sinceridad, es lo que ahora está haciendo bien que se resten votos. Está bien, bueno, pero Un hay punto algo que subió y era interesante baja, que a mí me encanta que dice Durán Barba, que dice caballo blanco corre una sola vez. Bueno, sí, sí. Porque la segunda vez corre manchado, no es caballo blanco, está manchado. Y al principio, Servía. con bueno. tu sincericidio y todo eso, podés ser, como vos sos un raro, te puede servir. Cuando empezás a ver que está actuando y las macanas y las metidas de pata que está haciendo, entonces ya el efecto sorpresa desaparece. Entonces, me parece que estaban mostrando que estaba muy lindo el discurso franco y medio friki y loquito, y ahora que está metiendo la pata hasta el cuadril. Entonces que tendría que empezar a darse cuenta que ya no está haciendo declaraciones de friki, sino que es un diputado de la nación. Hay un problema en lo que vos estás diciendo que a mí me parece que hace falta, que es más allá de si hay esto que yo mencionaba de asesores que no asesoran, más allá de que esas situaciones que se tienen que resolver de manera interna, a nivel público creo que ante una situación simbólicamente de esta gravedad, porque en los hechos, como decíamos, es algo menor, pero digamos, simbólicamente de esta gravedad, me parece que tiene que haber un mea culpa, un reconocimiento, y que no hace mal, digamos, hacer un reconocimiento y decir, mirá, no estuve por... Que explique una razón, la que sea, no estuve por esta razón, no estoy acostumbrado, tengo que mejorar en esto, en la práctica legislativa,
y listo. No me parece que haya Igual tan cerca de las que elecciones complicar tanto. No, el tan ejecutivas. cerca de las elecciones, no estamos cerca de las elecciones. Ese es el tema. Yo creo que en el círculo No rojo estamos cerca se de las piensa, elecciones, estamos arriba de las elecciones. Sí, pero no se tiene Las campañas dimensión. ya empiezan. Las empezaron, campañas ya empiezan, pero y no se toma oficialmente ya dimensión empiezan. de cómo en realidad, si bien ahora esto es una cuestión de armados, pero cuando las elecciones empiezan, o sea, lo vamos a notar, va a ser fuerte y va a cambiar la realidad en la que nosotros estamos pensando las cosas. Nosotros ahora hablamos una cosa que en junio del año que viene, cuando sean el cierre de listas, pero para no mí va a hay tener otro, nada hay que ver otro con lo tema que en estamos juego. hablando ahora. Una persona comete un error, lo mejor que puede hacer es reconocerlo y decir, me equivoqué. Sí. Si vos crees que sos perfecto y que tenés la verdad revelada, entonces no podés decir eso. Porque entonces también a lo mejor tenés que reconocer que en una posición que tiene otra persona, tiene razón. Y ahí se termina la coraza. Cuando vos sos el libertario de acero inoxidable, sos el dueño de la verdad revelada y nadie más tiene razón, y todos los demás son una mierda, no podés reconocer que te equivocaste, porque a lo mejor también te equivocaste en que los demás son una mierda, a lo mejor también te equivocaste que los demás no tienen razón. Claro, es una cascadilla. Pero el tema también igual es, si bien él en algún punto, mucha gente hablaba, se regaló con esta situación y demás, hay algo indignante que me parece que pasó con todo esto, que es que veías a los tipos de Cambiemos, que obviamente se van a regocijar de esta situación, Sí, pero la gente común le daba bala a los tipos de Cambiemos que se estaban regocijando de eso, y vos decías, en tu propio espacio están votando eso. Y está todo bien que hayan coaliciones y demás, pero digo, tiene que haber cierta lógica, tiene que haber cierta identidad o ideas. Fíjate, a Javier se lo critican porque tiene identidad ideológica de qué es lo que defiende. A Cambiemos vos no le podés hablar nada porque no sabés qué es lo que es. Y eso es un problema en política. No podés vivir sin definiciones y sin que sepas cuál es tu plan de gobierno, cuáles son tus ideas, qué es lo que defendés, qué es lo que no defendés. Me parece que lo que es la oposición en un gobierno que ha creado más impuestos y que se han opuesto al impuesto de las grandes fortunas, digo, ¿por qué no se han opuesto a este impuesto una parte de Cambiemos? Porque en algún momento el tema de impuesto a las grandes fortunas fue como, no, Cambiemos, no lo vamos a tocar, no sé qué. Y de repente este impuesto, bueno, vía libre y podemos hacer lo que queremos. Entonces digo, cuando le toca a los trabajadores no tienen problema. Pero vos después lo tienen a Milei y dicen, míralo. Vos decís que Milei no tiene fisuras en sus posturas. Por ejemplo, es un anarcocapitalista que está participando del Estado. Filosóficamente anarcocapitalista, en la práctica. Dice, A mí me parece que eso Está bien, bueno, pero eso es como vos que sos vegano y comes carne. ¿Entendés? Pero escuchame. Ataca, yo te he visto atacar a la milanesa como si fueras un tigre y después me discutís que sos vegano. A mí me parece no que sucedió eso... eso. Con Milei, no, es que yo es nunca dije interesante. que era vegano, pero bueno. a mí me parece que eso... Lo que voy es lo sí. siguiente. Vos decís que Juntos por el Cambio, no es por defender a Juntos por el Cambio, pero Sí. sabemos que es una coalición, sabemos que hay distintas posturas y uno más o menos sabe las posturas que tienen cada una de sus componentes. Pero ni De siquiera Milei- el PRO sabes qué es lo que piensa. de Porque en Milei- el PRO también votaron por Pero este impuesto. dentro del PRO tenés distintas posiciones, incluso personales. Ahora vos podés saber que más o menos la línea que sigue Rodríguez Larreta y más o menos la línea que sigue Macri, más o menos la línea que sigue Patricia Bullrich, ¿entendés? Ahora él, que es una sola persona, tiene más discusiones internas, o sea, hacia él mismo que el PRO, tiene más diferencias, o sea, plantea demasiadas cosas que son contrapuestas y tampoco sabés cuáles son sus posiciones reales. Porque Eso- cuando él hace la discusión dice por una cuestión ética. No es una cuestión ética. A ver, ¿cómo bajás ¿Pero cuál esa es? ética a la política concreta Claro. y real? Porque tuviste que votar una ley. Pero ¿cuál es el trasfondo ético de no haber votado eso? No entiendo. No, pero él habla No, en yo lo que general estoy de las diciendo es que distintas él posiciones. No, pero él ayer de dijo que era ética. un tema ético, pero ¿cuál es el valor que defendió de su ética? No sé, porque por eso decir, vos podés saber, en realidad, lo que pasa por la cabeza de Milei, uno no lo puede saber. Pero él no dijo cuál Y era el tampoco- valor que defendía. O sea, no entiendo por qué él dijo no, es algo ético. ¿Ético en qué sentido? No sé, yo si lo dijo, no lo recuerdo, porque no me quedó, pero sí plantea ese tipo de cosas. Entonces siempre se plantea como la persona perfecta, por lo menos como yo lo veo, y cuando vos te pones en santo, y ahí es la diferencia, de los demás partidos políticos, nadie dice soy un santo. Cuando vos te pones en santo, te suben al Sí, sí, altar, el y en papel el de altar está solito y ahí mirado por todo el mundo. Entonces, ese es el problema que tiene cuando se pone en esa posición. Es el papel del outsider, del que no está metido en políticas nunca y bueno. Sí, pero además desde una posición No, de pero yo soy lo digo. perfecto y el resto son Sí, todos lo- una mierda. Porque la posición de él es esa.
Con lo cual es muy difícil pactar con otros grupos, llegar a hacer Mirá, negociaciones. yo creo que a ver, ese problema lo hemos visto en Argentina, no es algo nuevo. Lo hemos visto con el PRO en su momento cuando se plantaban como la nueva política y en un punto se plantaban como paladines de la República, de la democracia, de la libertad, de tantas cosas que después quedaban cuestionados justamente por el espacio liberal. Después nos trataron de pleteístas. Entonces digo, siempre pasa esto de que viene un espacio nuevo, se plantea de una manera y después, bueno, también tienen que encontrar negociaciones y se encuentra también con personas que posibilitan el trabajo político que están haciendo, pero que también se ven en ciertas contrariedades con las ideas. Bueno, pero hay tienen que una adaptarlas gran de alguna diferencia. manera. Por ejemplo, cuando llegó el PRO, un espacio nuevo, Sí. compuesto por distinta gente. ¿Él es un espacio nuevo o es una persona nueva? Ese es uno de los problemas que tiene. Es él consigo mismo. Es que Por en eso un punto lo que vos son las dos decías cosas. de que si era fácil asesorarlo. El problema que tiene es que es muy personalista. Es muy personalista. Es que no es un tema de que a mí me parece siempre justamente a mí me parecieron, yo creo que no nos damos cuenta como ciudadanos porque Javier Milei es una figura tan fuerte por sí sola él mismo que a veces pensamos que lo de Javier Milei es un fenómeno personalista y no vemos otros proyectos políticos que están circundando dentro del liberalismo o en general que son realmente personalistas, porque se importan solamente por su banca y por su estructura. A mí me parece que dentro del espacio de Milei en Libertad Avanza, es un espacio con un montón de jóvenes que están trabajando por la construcción de un proyecto político, de un montón de personas y estructuras que están discutiendo todos los días cómo van a llevar ese proyecto político a la práctica en sus comunidades, ya sea en una provincia, en una intendencia, en una universidad, donde sea. Entonces me parece que es un problema que toca a las distintas generaciones, a las distintas clases, a las distintas personas, y se están formando cuadros y se están formando personas que pueden el día de mañana sostener lo que plantea Libertad Avanza sin que esté Milei, digamos, como figura central. Pero el tema es que la figura central de Milei ha roto la cuarta pared de las televisiones en la cuestión mediática que hablábamos hace un rato con Rebeca y ha entrado a las familias para decir, bueno, hay una forma diferente de hacer las cosas en la política. Hay una forma diferente de plantear las cosas, de decir, bueno, qué reformas hay que hacer y las planteamos con esta certeza y esta dureza. Bueno, esas son las discusiones que trajo y por eso también surge este cuestionamiento. Si no hubieran surgido esa posibilidad de discutir esas cosas, no tendríamos este cuestionamiento que le estamos haciendo a Javier Milei hoy. Cuando lo escuchás hablar, él no está hablando como parte de una organización en base a algo que fue consensuado dentro de la organización y entonces él baja una línea. Él habla desde él. Él habla desde él, no es parte de una organización. Es muy personalista. Él siempre ha hablado, me acuerdo en su momento cuando no era su opinión. de Libertad Avanza, No, pero no es su opinión. Cuando vos sos parte de un grupo, bien, en definitiva, sos la cabeza de un grupo, llevas adelante la posición del grupo, no la tuya personal. Eso va también relacionado a su ideología individualista y es mi opinión, mi propiedad privada y capaz dentro de mí es una agrupación, si se quiere, estratégica para lograr un fin mayor, que es, bueno, cambiar el país, según, digamos, lo que dice él. Entonces, él va a dar su opinión porque él es individualista y tiene esa ideología. Entonces, hay una relación entre lo que vos mencionabas, de que él da su opinión y no habla como grupo, de casi como una bandera anticolectivista, digamos, no es casual. Bien, no es casual, digamos. Pero vos, como elector o como parte de una organización, un cartucho de dinamita viejo, no sabes cuándo va a saltar la mierda, ¿entendés? Es re inestable, no sabes, en definitiva, si vos lo vas a apoyar, ¿qué está apoyando? Porque en realidad lo que estás apoyando es lo que está dentro de la cabeza de él, que no termina de quedar claro. Y no termina de quedar claro. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? ¿Qué quiere hacer con la defensa? No se sabe. ¿Qué quiere hacer con infraestructura? No se sabe. ¿Qué quiere hacer con un montón de cosas? No se sabe. Simplemente habla de cuestiones de que por la ética y por la ética. Por la ética es una religión, pero no un partido político. Sí, sí. Ese es un Yo creo que políticamente es el fuerte y también el talón de Aquiles del liberalismo hasta ahora. Yo creo que con Javier, si bien es economista, eso está cambiando un poco, pero no por él, pero digamos, hay una no excepcionalidad de esta cuestión, que es el tema económico. O sea, el tema económico es lo central, pero se están tocando ya otros temas. Por suerte ahora, con este aluvión de
de lo que trae la figura de Javier, a mí me parece que empiezan a ver chicos que, bueno, están estudiando en distintas áreas y que se empiezan a conectar y dicen, bueno, mira, yo estudio ciencia política, yo estudio derecho, yo estudio economía, y empiezan a pensar cosas entre sí, surgen grupos de debate, surgen partidos, surgen agrupaciones. Está bien, pero en el caso concreto que hablamos de esto fue lo que habló y lo que hizo. A mí, vos sabés que Spert no es santo de mi devoción, pero es mucho más lógico. Y es totalmente consciente de que está haciendo política. Y no hablemos de Ricardo López Murphy, que es el más experimentado y el más capo de todos ellos, sabe que está haciendo política. Bueno, en lo personal a mí no me parece tan lógico escupirle a tu militancia y decir que no querés hacer, que no bancás la política universitaria cuando es una situación que se da en las universidades y que no tenés con qué enfrentar y vos tenés a los pibes que son... Sí, pero digo, pero hablamos de lógica y me parece que la lógica es que vos, haciendo política, vos tenés que sostener a tus pibes y especialmente en un espacio que se basa en los pibes. No, para un segundito, porque digo, se basan los pibes este espacio liberal, más allá de Esper, Milei, lo que sea, se basan los pibes, eso dicen todas las encuestas y es una realidad. Entonces, si se basan los pibes y estos pibes están en las escuelas, en las universidades, están queriendo formarse, están queriendo instruirse también para hacer política, y también tenés que pensar en el mañana. Esos cuadros, o sea, en Argentina la mayoría de los presidentes pasaron por centro de estudiantes. O salimos del tema, yo no entiendo qué estamos hablando. ¿De quién estás hablando? ¿De Milei? No, estoy hablando de la situación de Esper. No, pero me refiero, yo lo único que dije es otro tema, pero que Esper en eso es más lógico, entiende que está haciendo política. Aislando la sesión Milei parece que no entiende que está haciendo política y que es un político.